La Comisión Nacional de Derechos Humanos y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador mantienen una disputa que ya cayó incluso en paparruchas. Todo a raíz de la cancelación del apoyo de recursos públicos a estancias infantiles. El presidente acusó a la CNDH de haberse quedado callada tras el incendio en la guardería ABC, tras rechazar la recomendación que este organismo hizo sobre las estancias infantiles. Veamos el contexto. El pasado 28 de febrero se publicaron las reglas de operación del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. Así, se canceló oficialmente el programa de estancias infantiles que reportaba atender a 315,000 menores. El nuevo programa recibió 2,041 millones de pesos de presupuesto, la mitad del recibido en 2018. En abril pasado, la Secretaría de Bienestar reportó que se habían registrado 213,437 menores, cuyos padres o tutores reciben 1,600 pesos mensuales. Tras la suspensión de apoyos a estancias infantiles, 5,340 personas presentaron quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En junio pasado, la CNDH emitió una recomendación señalando que abrogar el programa violó los derechos a una vida digna, a la supervivencia y el desarrollo, de prioridad al bienestar y al sano desarrollo, a la educación, a la salud, a la inclusión y al juego y esparcimiento. El organismo también documentó la violación al derecho al trabajo y a la igualdad y empoderamiento económico de las personas responsables y trabajadoras de las estancias. Para reparar el daño, recomendó diseñar una política pública nacional que permita a todos los menores en primera infancia el acceso a un sistema de atención integral. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la recomendación como inaceptable y se negó a aceptarla. Argumentó que el programa de estancias infantiles se había suspendido porque había corrupción. Este 22 de agosto, la CNDH informó que valoraba hacer del conocimiento de organismos internacionales el tema. Como respuesta, el mandatario dijo que la actuación de la CNDH tras el incendio en la guardería ABC había sido lamentable. Se quedaron callados cuando lo de ABC y ahora resulta que quieren acusarnos en instancias internacionales. Pero la CNDH no se quedó callada. En julio del 2009 señaló la responsabilidad de funcionarios públicos en la tragedia y recomendó al IMSS revisar las condiciones físicas y legales de operación de las guarderías. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de martes y como cada martes, Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás? Bien, iniciando muy bien la semana. Bienvenida. Martín Vivanco, académico y abogado. ¿Cómo estás, Martín? Bien, buenas noches. Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Alejandro Encinas, ya regresó a la mesa, politólogo y simpatizante de la 4T. Te extrañamos la semana pasada. Ah, qué bueno, eso me da gusto oírlo. Bueno, yo no sé de tus compañeros, ¿verdad? Porque por aquí estaban muy contentos algunos. Pero bueno. Hablemos de este primer tema. A ver, tema muy polémico que sin duda creo que habría que recordar al presidente López Obrador, que en efecto todo el mundo se pronunció cuando pasó la guardería ABC, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un proyecto, creo que del ministro Saldívar, si no mal recuerdo, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Nacional, hubo hasta un juicio ciudadano en el que yo fui parte, por cierto, en el Zócalo de la Ciudad de México, para denunciar a los culpables por este caso, terrible caso de la guardería ABC. ¿Cómo están viendo ustedes ahora el tema? El presidente había prometido en campaña, como habíamos dicho, y también como presidente que aceptaría las recomendaciones. Hoy la columna de Denise Dresser en Reforma, ayer la columna de Denise Dresser en Reforma, AMLO contra la CNDH es muy dura. Yo coincido en mucha parte con lo que ahí se dijo. ¿Cómo lo ves? Empezamos por acá. Yo creo que el presidente sí se está equivocando nuevamente. El tema es que él no está peleando a veces por causas, está peleando ya contra enemigos. O sea, sí me parece que está personificando, personalizando, ideologizando demasiado los temas y no está pensando como en todo lo que trae a su alrededor. El Optus Person ya lo señaló Luis Raúl González, que el tema del discurso del presidente se trata de que todos tenemos derecho a disentir y se tiene que evitar un discurso de odio en todos los niveles. Y sí vemos que el presidente cuando se enoja está como señalando y atacando, pero sin estudiar esto. Porque como bien señalas, en el 2009 la CNDH sí emitió una recomendación por el incendio de la guardería ABC, donde señaló tanto responsable al IMSS, al gobierno de Sonora y al municipio de Hermosillo. O sea, que estas instancias eran y todas estas instancias acataron la recomendación. Digo, yo sé que fue un caso lamentable y definitivamente no hay manera de que este caso no te hiele la sangre, pero al final de cuentas esto no tiene que, o sea, esto tiene que ver, es una respuesta muy irascible del presidente, solo porque le están señalando el mayor error que hasta el momento hemos visto, que ha sido lo de la suspensión de las estancias infantiles.
se lo escuchábamos y de hecho anda por Twitter varios testimonios de padres de familia que antes tenían a sus hijos en estancias infantiles y ahorita no tienen dónde dejarlos, que es mentira que los recursos que prometió como para lograr que las abuelitas, como lo señaló, cuidaran a los nietos, no han llegado a las familias. Entonces, desde que tomó esta terrible decisión, miles de niños mexicanos en este momento no tienen atención. Y si esto no perjudica la estabilidad de las familias, pues entonces no sé qué lo hace. Pero entonces el presidente, en lugar de recular y decir, creo que sí fue un error, porque además es el único tema que ha bajado su popularidad, lo de quitar las estancias infantiles, pues entonces realmente yo no sé cómo puede decir que se preocupa por las madres y por los niños mexicanos. Y el tema contra la CNDH es eso, es un tema contra el titular de la CNDH. Entonces está dando pues palazos de ciego y realmente, pues, ¿a dónde vamos? Contrapunto, Veloz. A ver, el titular de la CNDH ya se va. Ya hay recomendaciones, probablemente el Senado tenga que decidir quién se queda pronto. Ha tenido sus altas y bajas, sobre todo bajas en este periodo 2014-2017-18 estuvo casi ausente la CNDH en muchos sentidos. No, yo creo que esta lectura que tiene el presidente no es el primero. Se ha dicho en algunos otros espacios que quizá, si bien es cierto que metió una recomendación y lo hizo para 11 personas en específico, presidentes municipales, el gobernador, no lo hizo como ahora que se hizo con Hacienda, se hizo con el DIF. O sea, hay un trasfondo ahí como de quererle dar una importancia al tema de las estancias infantiles, ¿No lo tiene? como no se lo dio en el momento al tema de la guardería ABC. ¿Por qué? Porque hubo muchas personas que lo dijeron. Quizá la CNDH tuvo que haber ido a una recomendación que exigiera que las estancias infantiles que estaban siendo subrogadas pues tuvieran por lo menos un margen para que supiera si tiene salidas de emergencia o no, lo que sea. Entonces lo dejó pasar como un caso aislado, como es algo que se incendió y ya, y jamás se terminó de entender como que era parte de muchas estancias infantiles que no estaban reguladas porque se hacían estancias infantiles en la sala de una casa y ya estaba. Esa es la diferencia. Creo que como se ha abordado el tema de la CNDH, ha ido un poco más a esto de que nos ha dejado mucho que ver. Lo hemos visto últimamente en este caso. Queremos que la CNDH, y yo coincido con otras personas que han dicho, que sea más una defensoría. Creo que la CNDH agotó ya esta figura autónoma que sirve para recomendar y que gasta muchos millones de pesos en recomendaciones, pero que al final no pasa nada. Y yo no coincido con lo que dice Ana y el IMSS acató. Precisamente ese es el problema, que 10 años después, tras las recomendaciones de la CNDH, no ha pasado absolutamente nada. Y la CNDH no nada más tiene que mandar un papel. Pero si hubo funcionarios castigados, Estefanía, estás igual que tu presidente. Todavía no claro hay, que pasaron no cosas. se le ha dado seguimiento Todavía el 5 de al junio, tema de la ABC, la CNDH porque si no le dio los papás seguimiento no a este saldrían tema de este a marchar año. todavía. Entonces, bueno, el tema es que más allá de Esos eso, papás aún pensemos en la reciben atención. CNDH como otra cosa ahora que se va a renovar. Creo que es parte importante de lo que quieren hacer en la 4T. Y también me parece fundamental entender que el papel de la CNDH no solo es mandar recomendaciones, sino darle un tipo de seguimiento político en ese sentido. Lo que yo sí coincido con el presidente, no hizo con el tema de ABC. También se emitieron una recomendación por los niños muertos en Repsamen. A la jefa de gobierno se le advirtió cuando fue jefa de gobierno y ahí creo que no se están quejando porque la CNDH actuó. A ver, yo sí me acuerdo de una CNDH muy activa durante el sexenio de Peña Nieto, sobre todo en contra de la Ley de Seguridad Interior. A mí la propuesta de crearla, convertirla en una defensoría del pueblo no me gusta, pero bueno. A ver, Martín Vivanco. Uno, Luis González Pérez no era presidente de la CNDH cuando pasó lo del ABC, era Raúl Plasencia. Sí, sí, no, sí. entonces, dos, en el Nadie está hablando 2011 del hizo presidente una de la reforma CNDH, constitucional enorme en la cual le atribuyó mucho más facultades a la CNDH. Antes la tenía la Suprema Corte, o sea, violaciones graves de derechos humanos, la atraía a la Corte y así es como Arturo Saldívar emite este proyecto de sentencia que es histórico en el cual le imputa responsabilidad a todos los servidores públicos hasta llegando al director del IMSS. ¿No? Es un proyecto de sentencia histórico. Tercero, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el fondo del asunto? Yo coincido con Genaro. O sea, vemos una CNDH mucho más activa porque ha tenido mucho más facultades a través del tiempo. En primero, antes nada más se abocaba a las quejas de derechos humanos. Ahorita puede investigar violaciones graves y aparte ya tiene facultades las cuales exigen respuesta a los órganos políticos. Si a ti la a ti como funcionario, eres un secretario, la CNDH te hace una recomendación, tú tienes la obligación, una, de contestar,
Y 2, si el Senado te exige comparecer, tú vas a comparecer. Entonces ya hay más consecuencias. Ahora, lo que no es un organismo jurisdiccional ni tiene mecanismos para reparaciones integrales. ¿Por qué? Porque así se creó en el 92, sin una tradición internacional, para que no hubiera toda la burocracia o todas las formalidades que impliquen un órgano jurisdiccional, o sea, que pueda modificar legislación, etc. Entonces, eso nada más. Y yo creo que el presidente sí está confundiendo mucho lo que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es velar por la garantía y el desarrollo de los derechos humanos y actuar expeditamente para que detones los demás poderes del Estado y realmente tener consecuencias. ¿Qué es lo que pasó en este caso realmente? En este caso realmente la CNDH lo que dice es, en el momento que tú quitas el programa de estancias infantiles y lo sustituyes con el otro programa, que lo único que hace es una transferencia directa económica, estás haciendo un retroceso en derechos fundamentales, porque dejas, por un lado, a los padres, al padre y a la madre, sin la posibilidad del tiempo de que tienen que ir a conseguir un empleo. Y por el otro lado, descuidas el interés superior del niño, porque las estancias infantiles son espacios donde ahí sí confluye nutrición, confluye estimulación temprana, etcétera. Y ese intermediario institucional, también ese es el mandato. Tuvo que haber ese es el mandato. Que era un programa fallido. Ese es el mandato. Ahora, es fallido, corrígelo. Hay corrupción, o sea, combátela, pero no, es que no es fácil, nadie dijo que es fácil, pero no quites la institución porque en el momento es como si tú dijeras, a ver, tienes a alguien enfermo en tu casa, ¿no? A ti te llega el dinero, pues el dinero no compra la cura, tú tienes que ir a un médico, necesitas un intermediario que sepa cómo curar. Para eso se necesita el Estado. Entonces, cuando dicen que es lo más no liberal, dar transferencias directas, es lo más no liberal que hay, porque no es cierto que somos seres racionales que vamos a poner... El dinero no ha llegado. O sea, que el dinero cura todo. Pensando más allá de la transferencia. Entonces, ¿por qué en el 2009 no fue la CNDH quien dijo, este es un modelo que mejor se acomoda a la seguridad de los niños y que las instancias no estén en las casas privadas? Porque uno era el IMSS, que es muy pasa. diferente a la Sedesol, y 2, sí lo dijo, hay una sentencia histórica de la Corte en donde le imputa desde el delegado del IMSS hasta el director del IMSS. Y además Claro aquí están excluyendo la Habrá que responsabilidad del porque presidente. si no, va regresando la mesa además también, ya está fuera de entrenamiento del debate. A ver. Échale encima. Pero Pues entra ¿Dónde a te defender posicionas al con este presidente. tema? El presidente tiene razón cuando ya. critica a la CNDH, debería o no crear, porque además también está como empujando los lados hacia allá, empezando a llevar el debate si es necesario o no una reforma a la Comisión Nacional para convertirla en esta Defensoría del Pueblo. Sí. ¿Está bien o no que debería aceptar o no las recomendaciones que está emitiendo la CNDH a pesar de que se vaya o no el presidente que tiene ahorita? No, yo creo que hay que distinguir, es público y notorio que hay una confrontación entre dos actores políticos, López Obrador y Luis Raúl González Pérez. Es en un nivel, pero en otro, pues reconocer la importancia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y tampoco tenerle miedo a su reforma. Yo sí a veces siento que la comisión se limita mucho a testificar, a dar testimonio de los agravios, del cúmulo de agravios en el país y que le faltan más colmillos todavía. Y no entiendo por qué habría que descartar de entrada, convertirlo o también darle atribuciones de defensoría pública, sobre todo cuando hay una escasez de defensores públicos en violaciones de derechos humanos y las víctimas tienen una pobre representación legal. En función del dinero tienes una buena o mala representación en este país. Y bueno, sí, decir que sí hubo una observación, una recomendación de la CNDH, pero debido precisamente a su falta de colmillos no tuvo mayores consecuencias. Y que la guardería de aves es emblemática porque fue un modelo de subrogación, de transferencia de un servicio que tendría que permanecer en el Estado a privados, muchos de ellos familiares del panismo, de personajes connotados del PAN en ese entonces como Margarita Zavala, y que refleja pues todo este proceso de cómo se puede descomponer las cosas. Ahora, lo de las transferencias económicas directas a mí no me termina de convencer porque contribuye a perpetuar un modelo de charterización de las guarderías, muy parecido al modelo estadounidense de la educación. Vouchers. A mí no me termina de convencer, pero también hay que decir que este dinero también puede ser transferido si le da más elección, como a los padres como consumidores, le da mayor elección de decidir en dónde quieren que su niño se cuide, si en la familia o en una estancia infantil, y en función de eso le pagas. Hay que recordar que había un sobreregistro de niños y que había muchísima corrupción y que es una forma de atacarla, pero también genera otra serie de problemas. Yo creo que hacia donde tendríamos que ir es a la construcción de un sistema integral de cuidados en donde sí estén incorporadas las estancias infantiles privadas, se
escalas públicas y también se involucre a los familiares en el cuidado de los niños. Eso es algo que está validado a nivel internacional. Bueno, se nos fue el tiempo de este bloque. Vamos a retomarlo sin duda en los próximos días. Vamos a una pausa. Regresando, se acerca ya el nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. La eliminación del fuero, la revocación del mandato, la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, entre otros temas, estarán entre los más importantes. Regresamos con esto, punto y contrapunto. No te vayas.